saludarte. Mi nombre es Hedy. Tengo el privilegio de ser uno de los pastores aquí en la iglesia. Y hemos estado ahorita en una serie donde estamos viendo el Sermón en el Monte, que se encuentra en Mateo. Y hablando de Mateo, pueden ir de una vez ahí a sus Biblias. En Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y estamos viendo el Sermón en el Monte, que se encuentra en capítulos 5, 6 y 7. Y este sermón se trata del reino de los cielos, el reino de Dios, y nos muestra cómo es el rey, quien reina sobre su reino, qué clase de reino gobierna él y qué clase de personas son ciudadanos del reino de los cielos. Y iniciamos con las bienaventuranzas, vimos ser sal y luz. De ahí hablamos de que Jesús no vino a destruir la ley, sino que cumplir la ley. Y de ahí hemos estado hablando de los ejemplos que Jesús dio de cómo cumple la ley, que el enojo, que es igual que el asesino. Hablamos de el adulterio y la sexualidad, inmoralidad sexual la semana pasada. Y hoy vamos a ver dos temas, y les voy a ser honestos. Ha sido difícil preparar este mensaje. Yo pensé que la semana pasada fue difícil. Esto fue súper difícil porque Jesús aborda dos temas que creo que muchas veces como iglesia tendemos a ser bien legales con esto, o mejor no hablamos de esto porque es bien confrontativo. Y los dos temas son juramento y divorcio, y los voy a abordar en ese orden, aunque Jesús los hace en el orden opuesto. El primero habla de divorcio y después de juramento, pero yo los voy a abordar de la manera opuesta esta noche. Y les voy a decir desde una de entrada, yo no tengo todas las respuestas. Yo no tengo todas las respuestas. Vamos a ir a las Escrituras, vamos a ver qué es lo que dice. Es más, yo tomé el tiempo esta semana, leí varios escritos sobre este tema de diferentes puntos de vista. Escuché varias prédicas de personas que son muy reconocidos como maestros de la Biblia, personas como John Piper, John MacArthur, David Platt, Voddie Baucham, personas que tal vez han escuchado, tal vez no, pero tienen una influencia enorme en lo que es la teología y la doctrina hoy día y que se enseña. Y lo interesante fue que cada uno de ellos tenía una perspectiva distinta acerca de este tema, especialmente del divorcio. Pero ellos coincidían en algunas cosas, y es ahí donde me voy a enfocar más esta noche, en donde se coinciden en eso, en la interpretación de estos temas. Y una de las áreas donde coincidían era que para un pastor este tema es súper difícil. Especialmente cuando estamos hablando, aquí hay más de 100 personas. Creo yo que hay más de 100 personas en el cuarto. Cada uno de ustedes han vivido una vida distinta y han llegado al punto donde están de una manera muy distinta. Y hay personas en el cuarto que son divorciados. Hay personas en el cuarto que han sido abandonados por sus esposo o esposa. Hay niños en el cuarto que son hijos de padres divorciados. Y lo que yo voy a decir esta noche, no vengo aquí para condenar, no vengo aquí para atacar. Es más, si eres joven y estás en el cuarto o vienes de una familia divorciada, escúchenme. Escuchen el peso de lo que Jesús enseña acerca de este tema. No vayan a decir, es que como esto se trata de divorcio, yo no estoy casado, entonces eso no es para mí. No, escúchame, esto es para ti. Esto es para ti. Porque tal vez algún día, primero Dios, hay muchos jóvenes aquí, primero Dios, algún día tengo un año completo donde voy de boda en boda, en boda, en boda, en boda, en boda. Sería genial. Porque es una bendición poder casarse. Y otra vez, no vengo a condenar. Es más, yo les pido que tengan corazones abiertos, mentes abiertas, un espíritu abierto, oídos abiertos a lo que dice Jesús. Y es otro de esos lugares donde nosotros nos encontramos en absoluta necesidad de Jesús.
Recordemos cómo inició el sermón. Bienaventurados los que son pobres en espíritu, los que están en bancarrota, reconocen su bancarrota completa. Nosotros, en cuanto a estos temas, necesitamos de Jesús. ¿Amén? ¿O no? ¿Ustedes están bien? ¿Amén? Vaya. Como todo lo que hace Jesús, yo creo que los temas que Él eligió fueron muy objetivos. Es imposible que uno no afecte al otro. Por ejemplo, el enojo. ¿Qué es lo que hace el enojo? Nos causa, muchas veces como hombres, el enojo nos causa callarnos y nos aislamos. Nos aislamos socialmente, nos aislamos personalmente, y cuando estamos aislados y hay enseñanzas acerca de esto, somos vulnerables espiritualmente, y muy a menudo comenzamos a echarle la culpa a las personas y objetivizamos a las personas, y hablamos de eso la semana pasada, que eso abre puertas a lujuria, codicia, adulterio y toda clase de inmoralidad sexual, y ambas de esas cosas destruyen Shalom, la cosa por la cual Jesús murió, que es lo que encontramos en Génesis capítulo 1, 2 y 3, la paz perfecta entre hombre y Dios, y hombre y la naturaleza, y esas cosas rompen Shalom. Y estadísticamente hay algunas áreas más comunes que llevan al divorcio. Si hablamos de problemas sexuales, es casi siempre número uno la falta de intimidad o infidelidad, el adulterio, siendo los dos principales. De ahí tenemos el problema de dinero, que Jesús aborda en su sermón en el monte más adelante, y lo veremos en su debido tiempo. Hay problemas de comunicación que llevan al divorcio, y el enojo mata la comunicación. Todo argumento se convierte en un conflicto, un golpe de estado. También una de las otras más altas fue falta de compromiso. Falta de compromiso, y vivimos en un tiempo donde las palabras de las personas ya no tienen peso. Y en el matrimonio eso es fatal, ustedes. Y Jesús toca este tema justamente después de hablar del divorcio y del matrimonio. Entonces lo vamos a ver ahorita en Mateo capítulo 5, versos 33 y 37. Si lo tienen, leámoslo juntos. Mateo 5, 33 al 37. Dice: también han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque Él es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Y cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no, y cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Jesús, yo no creo, está prohibiendo absolutamente todo tipo de pacto, promesa formal o juramento. Si fuera así, no existieran el matrimonio cristiano como lo hacemos hoy día, los votos ministeriales como los hicimos el 7 de septiembre, o los pactos solemnes que vemos incluso dentro de la misma escritura, o cuando vamos delante de un juez, ponemos nuestras manos sobre la Biblia. La Biblia muestra que hay momentos en los que hacer un voto delante de Dios, hasta se podría decir, es un poco tal vez apropiado. Los encontramos en diferentes momentos en las Escrituras, pero hoy no vamos a entrar a eso. Lo que Jesús está confrontando aquí no es el acto de prometer, sino la cultura de manipulación y evasión espiritual de su tiempo. Los fariseos habían creado un sistema donde ciertos juramentos se consideraban vinculantes y otros no, permitiendo que la gente hiciera promesas con una apariencia de espiritualidad, pero sin intención real de cumplirlas. Estas prácticas anulaban la verdad y pervertían el carácter de Dios. Era como esa versión, no sé cuántos de ustedes hicieron esto de niños. Yo no, porque me hubieran dado vara, pero tenía muchos amigos que lo hacían.
bueno, no es cierto, yo lo intenté hacer también, pero me cayó. Cuando cruzábamos los deditos, no sé si alguien más lo hizo, cruzabas el dedito y decías tu mentirita o hacías tu promesa, pero porque el dedo estaba cruzado, era inválido, ¿verdad? Y los fariseos prácticamente hacían la misma cosa. Porque no juré por el templo, entonces es inválido. Porque yo juré por la tierra, entonces es inválido. Entonces ellos tenían su criterio de qué hacía un juramento válido y no. Y los hacían manipuladores, los hacían mentirosos. Y los ciudadanos del reino deben ser tan íntegros que su palabra por sí sola tenga el peso de un juramento. Recordemos, Jesús está enseñando ¿a quién? A sus discípulos. Y Él está diciendo, los que conforman, esto es como se ve mi reino. Y el rey que nosotros servimos es un rey veraz. Dios no miente. Tito capítulo 1, verso 2. Él cumple sus promesas aun cuando el costo es infinito. ¿Qué hizo Él? Prometió su hijo, llegó al punto que tuvo que entregar su hijo, entregó su hijo. Y por eso quienes pertenecen a su reino deben reflejar ese mismo carácter. Jesús está diciendo, si dices sí, que sea un sí verdadero. Si dices no, que sea un no real. Todo lo que intenta rellenar la falta de integridad con lenguaje religioso proviene del maligno. En otras palabras, cuando tu palabra es confiable, no necesitas juramentos elaborados para parecer confiable. Tu vida entera se convierte en un testimonio de que perteneces a un rey cuya fidelidad nunca falta. Hoy, especialmente, vamos a ver, cuando hablamos de matrimonios, vivimos en un mundo donde no tratamos cosas, no se entiende, disculpen, la diferencia entre un contrato y un pacto. Y tratamos con todos como que si es un contrato. En los matrimonios entramos como que si es un contrato. Cuando tú ya no cumples, es lo que dice el contrato, cuando tú ya no cumples con tu lado del contrato o simplemente ya no me caes bien o ya no me traes felicidad, entonces podemos quebrar el contrato siempre y cuando está a mi favor. El contrato solo se va y se mira cuando tú dejas de cumplir con tu lado. Entonces, mira, tú dijiste, aquí está el contrato y tú no estás haciendo de tu parte. Es lo que dice un contrato. El pacto es sencillo. El pacto dice, yo di mi palabra y moriré antes de quebrar mi palabra. Sencillo. Dios siempre ha relacionado con nosotros por pacto, no por contrato. Y Jesús está diciendo, mi gente debe vivir por pacto, porque yo soy un Dios de pacto, especialmente hablando de matrimonios. Y cuando nosotros vemos juramentos o pactos de una manera ligera, nos convertimos en mentirosos y Dios odia mentirosos, dice Proverbios 6:19. Y nosotros comenzamos a mal representar a nuestro Rey, quien siempre cumple sus promesas. Y la cosa es que no solo importa en cosas grandes como el matrimonio, también importan las cosas pequeñas. Este viernes fuimos a Cobán, Nora y yo. Y unos días antes, yo le había dicho, mira, yo sé que tenemos que hacer un montón de mandados, pero al terminar los mandados, te voy a pasar a traer tu postre favorito, le dije. Que a ella le encanta pasar a McDonald's por un McFlurry y papas fritas. Le encanta la combinación de lo salado y lo dulce. Es algo que hacía cuando era de niña y bueno, hay un lugar en los estados que es muy, muy conocido por hacer eso y aquí es lo que se puede encontrar. Entonces la llevo de vez en cuando a hacer eso y ella estaba súper feliz. Yo le había, no dije, mira, por el cielo, Nora, y por nuestros niños te voy a llevar a traer helado y papas fritas. Simplemente le dije, cuando terminamos vamos a pasar a traer papas fritas y helado.
Miren, salimos de aquí a las 7, llegamos allá, hicimos una gran vuelta y que esto y lo otro, y compramos regalos navideños y cosas que ella necesitaba para algo que venía esta semana, y fuimos de allá para aquí, un montón de cositas. Fue un día divertido, andábamos de solteros, mejor todavía. Llega tipo 3:30 de la tarde, estamos terminando todos los diferentes mandados. Yo estoy en el carro esperando porque se nos había olvidado detergente, de todas las cosas. Yo estaba en el carro esperando y estaba cabeceando porque yo tenía sueño. Y ella sale y la paso recogiendo y salimos de la Plaza Magdalena. Pasamos por la entrada de McDonald's, yo giro a la derecha y pasamos de largo a McDonald's. Tengo música puesto. Estamos ahí, el día ha sido feliz, había sido muy divertido, mucha plática, nos ha ido re bien, ¿verdad? Nos fue re bien. Llegamos al redondel y yo podía ver su cuerpo, ella se estaba entrando a sí misma. No sé si alguien ha visto su esposa o alguien hacer eso, y comienza a cruzar sus brazos y como que algo pasó, y yo estoy ahí pensando, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Y estaba, yo literalmente yo pregunté, ¿tengo la valentía de preguntarle qué pasó? Salimos de Cojuán, íbamos ahí escuchando música, y yo feliz con la música. No estábamos intercambiando y él hacía una pregunta y no me decía mayor cosa, y dije, algo pasó. ¿Qué pasó? Pero no sé qué pasó. Y llegamos a Santa Cruz y encontré la valentía. Nora, ¿todo está bien? ¿Qué pasó? Es que tú me dijiste que... la gran ustedes, yo me sentía horrible. Absolutamente horrible. Y en ese momento, como esposos, o también pasa con las esposas, es fácil de decir, es que no te gustó todo lo que acabamos de hacer hoy, recibimos buenas noticias, yo te compré esto, hicimos esto y esto y esto, tú necesitabas esto en la casa, lo encontré, aquí está, ¿qué más quieres? Es fácil de decir todo eso. Pero todo eso no importaba, porque yo no había dado mi palabra que íbamos a ir a hacer todas esas cosas. Eso solo surgió. Yo había dado mi palabra ¿para qué? Ir a comprar McDonald's, papas fritas y helado. Y yo quebré mi palabra en ese momento. Y entonces todo lo demás que había pasado, inválido. Prácticamente. Y en ese momento. Y si yo no entiendo esto, qué bien que yo estaba preparando este mensaje. Me dolió aún más porque estaba preparando este mensaje. Hay tanto que yo le podría haber dicho, pero solo dije, discúlpame. ¿Por qué dolió tanto? Porque como el hombre de la casa y como humanos, nosotros reflejamos el carácter de Dios, y el carácter de Dios, cuando da su palabra, lo cumple. Y cuando nosotros no cumplimos, estamos quebrando algo que es intrínsecamente eterno, y nosotros lo sentimos en lo más profundo de nuestra alma. Cada persona. Y no solo es en esas áreas, también lo hacemos cuando alguien nos invita a esa boda o nos invitan a ese cumpleaños y les decimos que sí porque por la pena y no queremos quedar mal, pero sabemos que ese sábado no, ni voy a estar aquí en San Cris. ¿Cómo va a creer que voy a llegar? Pero para quedar bien les digo que sí. Y de ahí, ¿qué decimos? Llega la mera hora del evento, sacamos el WhatsApp y escribimos, disculpa, tuve un contratiempo. Nada que un contratiempo o una inconveniencia, tú ya sabías. Pero por no quedar mal, eso se llama mentira. Diste tu palabra y lo quebraste. O decimos que vamos a llegar a tal hora para hacer tal cosa y no llegamos a esa hora. Llegamos una hora después, hora y media después, y decimos, es que tuve un inconveniente. Ese inconveniente, muchas veces lo que yo he encontrado es, fíjate que no sabía gestionar bien mi tiempo y honestamente no honro lo tuyo. Quebraste tu palabra.
Entramos en contratos con personas. Yo he escuchado historia tras historia tras historia de esta. Entramos en contratos con personas y les decimos que les vamos a rentar ese espacio. Llegamos a conocer cuál va a ser el negocio que está ahí, que van a poner ahí, y nos gusta la idea del negocio que van a poner. Entonces quebramos contrato y nosotros ponemos el negocio. Quebramos nuestra palabra. En el trabajo muchas veces miramos a nuestro jefe o nuestro compañero y le decimos, sí, yes, lo haré. Y salimos de ahí y cuando nos vienen a preguntar decimos, es que fíjate que no tuve tiempo, es que fíjate que estaba muy cansado, es que fíjate que surgieron cosas, pero dijiste que lo ibas a hacer. Quebramos nuestra palabra. Nuestra palabra tiene peso y nuestra palabra refleja el carácter de Dios. ¿Entienden el peso de eso? Y una de las áreas que hace más daño que cualquier otro es el área que aborda Jesús. Y ese es el área de divorcio. Esos son uno de los juramentos más grandes que nosotros hacemos en nuestras vidas. Mateo capítulo 5, verso 31 al 32 dice, se ha dicho, el que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero yo digo que excepto en casos de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. En los tiempos de Jesús, muy similar a hoy, habían diferentes escuelas de pensamiento acerca de esto. Ellos extraían todo su debate de un lugar en Deuteronomio 24, 1 al 4, que es un caso, no es un mandamiento, es un caso de la ley, que aborda el tema de divorcio. Y en resumen, este caso se trata para proteger a la persona que está siendo divorciado. Y la realidad es que Moisés estaba haciendo concesión por lo obstinados que nosotros tendemos a hacer, que el pueblo de Dios era, y lo duro de su corazón. Estaba haciendo concesión por el pecado. Y otra vez, era un caso, no un mandamiento. Eso se va a convertir muy importante en un ratito. Ahora, las dos escuelas de pensamiento acerca de esa porción de escritura era la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. La escuela de Shammai decía que solo se podía divorciar a una mujer en el caso de inmoralidad sexual. La escuela de Hillel decía, tenía una postura mucha más como la que nosotros tenemos hoy día en la cultura, donde decían que podías divorciar a tu esposa o tu esposo si te quedas, más allá en ese entonces era solo tu esposa. Y voy a leer algunas cosas que eran razonamientos de lo que se extrae de sus propios escritos de ese entonces. Si te quemaba el pescado, la podrías divorciar. Si no la encontrabas a tu gusto, la podías divorciar. Hoy día sería como que dijéramos, si no puede tortear, la podemos divorciar. ¿Ok? Y si solo leemos aquí en Mateo esta porción, nosotros pensaríamos entonces Jesús está de acuerdo con la escuela de Shammai, donde solo se puede divorciar por razón de inmoralidad sexual. Sin embargo, yo creo que Jesús está más alineado con Moisés. En un mundo donde el divorcio es común, Él está diciendo, haz todo lo posible, todo lo que puedas para honrar el pacto de matrimonio. Recordemos, el reino está constituido de personas quienes son misericordiosos, son hacedores de paz, son humildes, son perseguidores de justicia, la voluntad de Dios, son perseguidos por justicia. Y esto incluye el ámbito de matrimonio. Lo podemos tragar, mira, habla de mis niños, calidad, habla de mi trabajo, está bien, habla de mis amigos, está bien, pero no toques mi matrimonio. Jesús está tocando el matrimonio.
Y para entenderlo más, pues, tenemos que ir a un lugar donde Jesús amplía sobre el tema en Mateo capítulo 19. Entonces, si tienen sus Biblias, vamos a Mateo capítulo 19. Y este es el pasaje que es ahí donde muchos, los que escriben acerca de este tema y enseñan sobre este tema, aquí es donde van. Estos son los pasajes principales acerca de este tema. Mateo 19, verso 1. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Ahora, recordemos, capítulos y versículos no vinieron muy hasta después en la historia. La Biblia no fue escrita con capítulos y versículos, fue escrita como una carta que fluía de un pensamiento al próximo pensamiento y se construía. Entonces, cuando el escritor dice, cuando Jesús acabó de decir estas cosas, nosotros, quienes estudiamos las Escrituras, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué acaba de decir Jesús? Contexto importa. Porque yo no creo que Mateo puso la historia que pone aquí solo ligeramente. Decidió de todas las historias que podía contar de la vida de Jesús, eligió esta. Y lo puso justamente después de que Jesús enseñó sobre los niños, que son los más importantes en el reino de los cielos, y todo aquel que es piedra de tropiezo para los niños es mejor que se les azote una piedra de molino alrededor de su cuello y que se les arroje al mar, de que sigan viviendo. Eso fue su enseñanza. 2, enseña sobre la oveja perdida y la búsqueda de la reconciliación. 3, enseña sobre el perdón y cómo si no perdonamos, no merecemos ser perdonados. Y yo no creo que Mateo eligió poner la historia aquí sobre el matrimonio y el divorcio ligeramente. ¿Por qué? Porque, y escúchenme, no estoy apedreando a nadie, no vengo a atacar. Pero es la realidad. El divorcio hiere a los niños. Mi tío, del lado de mi papá, el pastor de mi abuelita, le aconsejó a divorciarse con su esposo. Prácticamente le aconsejó a no perdonarlo. Ella estaba dispuesta a perdonarlo y recibirlo de regreso, y su pastor le aconsejó no hacerlo. Se terminaron divorciando, que fue un caos en los 60s. A raíz de ese divorcio, mi tío hoy día no cree en Dios. Y él te dice por qué es. Porque he tenido la plática con él. Y es a raíz del divorcio. El divorcio hiere a los niños. Mi esposa es uno de ellos. Mi papá es uno de ellos. El divorcio deja de buscar reconciliación. Y el divorcio muy a menudo es porque uno o los dos no se perdonaron. Entonces yo no creo que Mateo pone esta historia aquí ligeramente. Y entramos en verso 3. Y dice, algunos fariseos se acercaron para poner a prueba y le preguntaron. Recordemos, hay 2 escuelas de pensamientos, Shammai, Hillel. Ellos están debatiendo sobre el caso de Deuteronomio capítulo 24. Y dicen, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Interesante su pregunta. Una pregunta que creo que hoy día culturalmente lo hemos hecho tantas veces, lo seguimos haciendo y siempre estamos buscando la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es mi salida? ¿Dónde está la puerta que dice exit? Verso 4. ¿No han leído? Respondió Jesús. Interesante eso ustedes. Estamos hablando de los fariseos. Ellos se dedicaban a estudiar la palabra de Dios. Y Él les comienza preguntando, ¿ustedes no han leído la Escritura? Que en el principio el Creador los creó hombre y mujer. Él está citando Génesis capítulo 2, creo que es 22. Y dijo,
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegaron a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesús nos está llevando de regreso al diseño original, como fue creado e instituido por Dios. Y nos está haciendo una pregunta grande. ¿No has leído cómo fue creado el matrimonio? ¿Y no tienes tú las escrituras que te indican cómo es que Dios creó el matrimonio para funcionar? Entonces, ¿por qué están tan enfocados en cómo pueden destruir lo que Dios ha unido? Es prácticamente la pregunta que les está haciendo. Porque el matrimonio, como fue establecido por Dios en Génesis 2, es entre un hombre y entre una mujer, y es un pacto consumido en sangre que dura toda una vida. Eso es lo que Dios constituyó. Y encuentro su respuesta interesante, porque ellos le preguntaron cuándo es permitido, y él les contesta con algo que si los fariseos no se acuden otra vez, miren ustedes, están hablando con Jesús, el verbo mismo, el que estuvo al inicio, cuando creó todo, el que estuvo ahí cuando matrimonio fue consumido por primera vez. A este hombre le están haciendo más preguntas de la respuesta que él acaba de dar. Si ellos no le llegan a hacer más preguntas, entonces la respuesta de Jesús a esa pregunta: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Tendríamos que llegar a la conclusión que no fue parte del diseño original. Entonces no es algo que Dios desea. Y entonces su pueblo, los que conforman parte de su reino, no lo deben hacer. Y yo entiendo, eso duele. No maten al mensajero, esa es la palabra. Eso es como Jesús decidió contestar esa pregunta. Pero llegan los fariseos, empujan un poco más. Y dicen: ¿por qué entonces mandó? Y ustedes, Moisés no mandó, él hizo una concesión. ¿Por qué mandó Moisés que un hombre diera a su esposa un certificado de divorcio y lo despidiera? Jesús contesta: Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son. La traducción literal, por la dureza de su corazón. Y recordemos que la palabra no me recuerdo dónde se encuentra, pero dice que nosotros tenemos un corazón de piedra, un corazón duro, y Jesús, y es parte de lo que Él está predicando aquí, quiere cambiar ese corazón de piedra y nos quiere dar un corazón de carne, un corazón que está vivo. Y Él está hablando al corazón aquí. Por la dureza de su corazón fue permitido que se divorciaran. Por el pecado fue permitido que se divorciaran. Y dice Jesús: pero no fue así desde el principio. Otra vez, segunda vez, regresa al inicio. No es el deseo de Dios, no es el diseño original de Dios, pero pecado, como es pecado, arruina todo. ¿Y por qué? ¿Por qué es que Jesús está enfatizando esto? Ya van 2 veces. Porque el matrimonio diseñado por Dios fue diseñado como un reflejo de una verdad eterna. El hombre, como esposo, debe reflejar el amor de Cristo por su iglesia, que es sacrificial, redentor, honorable. Nunca se da por vencido,
cumple hasta la muerte, es servicial, humilde y no pone por encima sus propios deseos ni necesidades y no utiliza su poder, su fuerza ni su autoridad para demandar sus deseos, sino para proteger y proveer. Y nosotros como hombres debemos de reflejar eso. ¿No me creen? Vayan a leer Efesios capítulo 5. La mujer refleja la sumisión de la iglesia y el honor que muestra la iglesia a Jesús y utiliza todas sus fuerzas, todos sus dones, todos sus talentos para servir, honrar, respetar, amar y elevar a su esposo. Nosotros vemos el matrimonio como que si es para nuestra satisfacción. Patojos, no lo es. Nosotros lo vemos como que si es para nuestra felicidad o nuestra comodidad. A lo mejor ustedes, esos son consecuencias o biproductos del matrimonio. A lo mejor. El matrimonio fue creado para multiplicar la gloria de Dios sobre la faz de la tierra. Regresamos a Génesis. Y cuando el hombre abdica su rol, daña el evangelio. Cuando la mujer abdica su rol, daña el evangelio. Y cuando el matrimonio no refleja bien el amor de Cristo, hombres, si no han ido a leer Oseas, vayan a leer Oseas. Jesús no se dio por vencido ninguna vez. Oseas fue un profeta que reflejó. Jesús le dijo, mira, anda a casarte con una prostituta. Y cada vez que ella te deja, anda a traerla de regreso. Lávala, cuídala, amala. Ten hijos con ella, haz una vida con ella. Y cuando te deja, anda a traerla otra vez. Y cuando alguien más es dueña de ella, anda a comprarla otra vez. Eso es lo que hace Jesús. Y cuando nosotros abdicamos eso, dañamos el evangelio. Cuando los matrimonios dejan de fungir como Dios lo diseñó, dañamos ustedes el impacto del evangelio. Es por eso que es tan importante, es tan importante. Verso 9. Les digo que, excepto en casos de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Ahora, antes de entrar a las notas que tengo ahí, los que son hijos de padres divorciados, lo que yo estoy diciendo, yo no les estoy dando leña o piedras para tirar a sus padres. ¿Ok? No les estoy dando una razón por la cual juzgarlos más. Y no estoy aquí tratando de echar gas sobre tu fuego. ¿Me escuchan? La Biblia es clara. Tu rol como hijo es honrar a tu padre y a tu madre. Honrarlos. Eso es lo que dice. No dice hónralos si te tratan bien, hónralos si hacen todo acorde a la Escritura, hónralos si. No, dice hónralos. Eso es tu rol. Entonces aquí Jesús regresa a la excepción. Y otra vez encontramos, ya lo dije, no porque creo que Dios es lo que Dios quiere. Simplemente porque Dios es en su gran sabiduría y perfecto juicio, sabe que a raíz del pecado y lo corrupto que es la humanidad, hay situaciones en la vida. Esto pasa. Ayúdenme a tratar de casarlo, no puedo. Ayúdenme a tratar de entender la gracia de Dios, no puedo. Simplemente es. La única otra excepción que se encuentra, donde la mayoría de pastores y eruditos lo aceptan, es en 1 Corintios capítulo 7, que se resume, en resumen, indica que cuando un hombre o una mujer que es creyente, yo estaba casado con Nora, no éramos creyentes, y ella se convierte en un creyente, y entonces si yo decido como el no creyente abandonar el pacto del matrimonio, ella es exento de su juramento matrimonial. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 7.
pero es la única otra excepción. Y lo que tenemos que ver ahí cuando se lee, y muchas, porque lo he escuchado como excusa, entonces como ya tuvieron inmoralidad sexual, entonces ya me abandonaron, ya quebraron su juramento, entonces yo ya zafo. Eso no es lo que está diciendo. El creyente no es el que busca el divorcio. El creyente es el que busca reconciliación. La cosa es esto. Tanto Jesús como Pablo ponen un mayor compromiso al creyente en mantener su pacto. Y la única excepción que Jesús da es inmoralidad sexual, pero aún en eso Él contesta esas preguntas 2 veces diciendo, eso no es el corazón ni la voluntad de Dios. Y otra vez lo repito, bienaventurados los que tienen hambre y sed por justicia, hacer la voluntad de Dios, aún en el matrimonio difícil. Verso 10. Ahora entran los discípulos. Si tal es la situación entre esposo y esposa, es mejor no casarse, dicen ellos. Esto está difícil. Y Jesús hasta cierto punto les mira y les dice, sí, ustedes, tómenlo en cuenta, es seria la cosa. Tú dices tu palabra, estás reflejando el carácter de Dios y estás decidiendo asumir la responsabilidad de llevar el Evangelio encarnado. Cuidado. Y Él les contesta, no todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Y sigue y habla sobre eunucos, y algunos nacen para eso, otros son hechos para eso, otros lo eligen. Pero en sí no importa si eres casado, no importa si eres soltero, no importa si eres divorciado, no importa si eres divorciado y casado otra vez, donde te encuentres. Haz todo lo que haces para la gloria de Dios y en donde estás ahorita para ver su reino venir a la tierra y ver la justicia de Dios en tu vida, donde te encuentres. Y tal vez estás preguntándote entonces, Hedy, mano, hablaste de pactos, hablaste de divorcio, la semana pasada hablaste de inmoralidad sexual, yo no tengo esperanza. ¿Qué hay de mí si ya estoy divorciado? ¿Qué hay de mí si él o ella me dejó? Y si estoy en una situación de abuso, Hedy, ¿qué hago? Y si ya tomé malas decisiones, Hedy, ya rompí mis pactos, ya dañé mi palabra con la gente, ¿qué hago? Primero, yo entiendo que cada historia en este cuarto es único. Esas son pláticas que tendríamos juntos, especialmente si estás en una relación abusiva. Esa es una plática que quisiera tener contigo. Si no conmigo, para eso están los ancianos y los diáconos. Queremos caminar contigo. Hablando de caminar contigo, no tienes por qué vivir esta vida solo. El matrimonio es difícil. Y si lo hacen solos, es aún más difícil. Si no estás en un grupo de vida, entonces necesitas estar en un grupo de vida. Personas que caminan contigo, te aman, te van a decir la verdad, van a cuidar tu corazón y también van a cuidar de la sana doctrina de la palabra de Dios. No estás creado para caminar esta vida sola. Y ahora, eso no significa que al hablar con un anciano, hablar conmigo, específicamente hablar conmigo, no significa que te voy a decir lo que tú quieres escuchar. No significa estar en un grupo de vida que es encontrar esas personas que cuando tú quieres salirte de, porque ahorita está difícil, ellos dicen, sí, ri, no te hace feliz, sácalo.
No estoy hablando de eso. No prometo que vamos a aplaudir todas tus decisiones. Lo que sí prometo es que haremos todo lo posible para ayudarte a hacer lo que Dios quiere, no solo lo que tú quieres. Y en medio de todo esto quiero que escuches algo. No hay nadie en este cuarto, escúchenme, no hay nadie en este cuarto que está más allá de la gracia de Dios. Si Dios puede levantar a Lázaro de entre los muertos, si Él puede levantar a la niña, si Él puede levantar a Jesús de entre los muertos, ustedes, Él puede rescatar tu situación. Y yo no creo que hay alguien aquí que tiene una situación más extrema que la historia que encontramos en Juan capítulo 4. Si puedes pasar, Abner, a tocar el piano. Que aquí es donde encontramos la mujer samaritana. Conocemos la historia de la mujer samaritana. Jesús podría haber tomado cualquier ruta, pero decide ir, en vez de ir a Jericó, pasar por Jericó, que le hubiera llevado más tiempo, Él va aquí a esa gente, a los samaritanos, que eran personas que los judíos odiaban. Y dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria a Jesús. Le era necesario, doña Olga. No porque la geografía, Él tenía un propósito, Él tenía una cita divina con una mujer que estaba quebrantada y rota. Ella era samaritana. Ellos no creían en la Biblia completa. Solo creían en los primeros 5 libros y todo lo de los profetas y todo lo que la historia, inválido. Entonces cuando Jesús dice yo vengo a cumplir la ley y los profetas, hay más de la mitad que ellos dicen inválido. Socialmente era una mujer rechazada. Dice la Escritura que llega al pozo a mediodía, en el mero calor. Normalmente iban en la mañana y en la tarde a traer agua. Ella va a mediodía y está sola. Y ella no se había divorciado una vez ni 2 veces. Ella había tenido 5 esposos. 5 esposos. Y estaba viviendo con otro hombre, ya van 6. Y no se había divorciado de él. Ella había roto sus pactos, vivido en divorcios, estaba viviendo en inmoralidad sexual. Y es una mujer que tiene un historial complicado. Y la realidad es que si tú y yo estuviéramos diseñando el plan del Evangelio y cómo vamos a alcanzar a Samaria, no hay nadie aquí en este cuarto que iría a Samaria y diga, esa mujer es la que vamos a usar para introducir el Evangelio a esas personas quienes son rechazados socialmente, rechazados religiosamente. Y Jesús, siendo soltero, siendo judío, siendo maestro, siendo rabino, llega a ese pozo y se sienta. Y Él no debería de haber hablado con ella, socialmente no debería de haber hablado con ella, mucho menos aceptar algo de ella. Y Él no acepta algo, le pide algo, le dice, tengo sed, dame un poco de agua. Él no inicia diciendo, mira, porque tú has fracasado tanto, porque rompiste tus pactos, mira, ¿no te da vergüenza? Él empieza con dame de beber. Jesús no ignora su pecado. Le menciona con claridad su necesidad, porque Él después le dice, mira, si tan solo supieras con quién estás hablando, me pedirías agua y te daría agua viva. Te ofrezco gracia, te ofrezco vida, vida en abundancia.
Y él expone el pecado de ella, porque le dice, mira, ve y trae tu esposo. Yo no tengo esposo. Le dice, dices la verdad, no tienes un esposo. Pero estás viviendo con uno que no es tu esposo y no te has divorciado del otro. Y él, hablando con ella, le cobra vida, le derrama gracia. Y miren lo que pasa en la vida de ella en Juan capítulo 4, 28. Dice, la mujer dejó su cántaro, dejó lo que era vida para ella en ese momento, dejó su cántaro y volvió al pueblo y decía a la gente, vengan a ver el hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Verso 39, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Tu testimonio de lo que tú has vivido y lo que estás viviendo, Dios lo quiere redimir para traer salvación a este mundo. No estás más allá de la gracia de Dios. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron que en que se quedara con ellos, y Jesús permaneció ahí 2 días, y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo porque tú dijiste, decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Ella llega al pozo escondiéndose de la gente, termina volviendo al pueblo, corriendo hacia la gente, gritando, vengan a conocer al Mesías. Ella llega marcada de vergüenza y termina siendo la mensajera que Dios usa para alcanzar a todo un pueblo. Ella llega con un corazón partido y termina llevando agua viva a los demás. Tal vez te sientes más parecido a esta mujer que a un discípulo. Has tenido divorcios, has roto pactos, has fallado en tu pureza sexual, has tomado decisiones que hoy te duelen, o estás en un matrimonio que se siente seco o muerto. O ya estás en un segundo matrimonio y no sabes ni cómo encaja todo lo que has escuchado hoy. Miren ustedes, tu pasado no te define y tu pasado no te descalifica. Lo que te define es si has tenido un encuentro real con Jesús, quien te ofrece agua viva. No estoy diciendo que al tener ese encuentro, y los que se han divorciado me van a decir amén, desaparecen las consecuencias. No desaparecen. No estoy diciendo que todo matrimonio se va a restaurar mágicamente. Pero Jesús puede entrar en la historia más enredada y traer vida, propósito y testimonio. No importa en dónde te encuentras, quiero pedir que pasen los ancianos, los diáconos. Por favor. Yo no sé qué matrimonios necesitan agua viva esta noche.
Yo no sé quién llegó esta noche a punto de divorciarse, ya me di por vencido, jamás voy a regresar a él o ella. Es que, Hedy, tú no sabes qué han hecho y necesitas agua viva esta noche. Yo no sé quién llegó y están avergonzados por lo que han vivido. Y necesitas agua viva esta noche. Ancianos pueden pasar, pasen. Pero yo les animo, no salgan de aquí con ese peso. No salgan aquí con esa identidad de yo soy divorciado. No, tú eres hijo e hija de Dios. Eso es lo que tú eres. Yo soy mentiroso. No, tú no eres mentiroso. Tú eres hijo, hija del Dios que cumple con sus promesas y tu lengua nativa no tiene que ser mentiras. Puedes dejarlo todo aquí. Puedes confesarlo con uno de ellos. Ellos pueden orar, ungirte con aceite, sanar esa área de tu vida. O cualquier área de tu vida que tal vez el Espíritu Santo reveló mientras yo hablaba. Pero yo te pido, no te vayas de aquí. Nora, if you want to come and sing. María. Pase, Amílcar. Venga, banda, venga. No te vayas de aquí sin recibir esa agua viva que Jesús hoy ofrece.